¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí en Dame el Poder y hoy vamos a hablar, nos vamos a salir de la noticia del día a día para hacer un análisis de la situación de la Argentina con respecto al narcotráfico. Yo les decía siempre hace 10 años que vengo hablando del tema que no quería terminar como México, ni como Colombia, ni como Río de Janeiro. Recién ahora está en la tapa de todos los diarios, por suerte, la explicación de la Iglesia de la situación desesperante en la que está la Argentina y el comunicado de los jueces puso blanco sobre negro de esta situación realmente preocupante que estamos viviendo y hemos tratado este tema con uno de los invitados que está hoy, el sociólogo Sebastián Cinquerruy, experto en el tema de narcotráfico, y con muchos otros expertos en estos últimos años. Es como que la veíamos venir, hablando mal y pronto. Lamentablemente ya estamos en el medio de esta situación y hay que hacer muchas cosas. Hay que, entre otras cosas, evaluar cuál es el grado de ramificación que esto tiene en alguna esfera política o en alguna esfera de estados, ya sea municipios, estados nacionales, estados provinciales. Hay que tomar medidas y campañas, hay que hacer prevención y hay algo que también hay que reflexionar y es que hay que sacar a la gente de la pobreza, porque es obvio que el caldo de cultivo, entre otras cosas, es la extrema pobreza, porque no tienen nada que perder. Así que esto de lo cual habla la Iglesia, de que es un problema espiritual, desde el punto de vista estrictamente sociológico, es tan simple como que el que no tiene nada que perder, en todas las situaciones de la historia, ha sido caldo de cultivo, ahora de narcotráfico, en otro momento también de grandes revoluciones que hubo, como por ejemplo el marxismo, y de muchas otras situaciones, de la compra de votos. Y eso es básicamente lo que de alguna manera es fundamental que solucionemos. Luego vendrá también la prevención y todo lo que les acabo de decir. Y también un análisis vamos a hacer en este programa de la actualidad de la televisión en la Argentina, que es el reflejo de la realidad. O sea, por un lado, en estudios está Adriana Bruno, prestigiosa periodista especializada en el tema. Vamos a ver cómo está la televisión y hacia dónde vamos con respecto a muchos de estos temas claves de la Argentina y también con respecto a los proyectos que hay estrictamente en televisión. Después de la pausa vamos a hablar de todos estos temas. No se vaya, ya volvemos. Aquí estamos entonces en Dame el Poder para hablar con Sebastián Cinquerruy, experto en narcotráfico, de este tema que azota a la Argentina y que ya está en la tapa de todos los diarios y que si usted no quiere que terminemos como Colombia y México en breve, algo hay que hacer. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿y cuál es el estado de situación con respecto a estos dos países realmente? ¿Estamos muy cerca? Yo creo que minimizar que falta mucho es peligroso, ¿no? No, yo creo que estamos bastante más cerca de lo que estábamos hace 2 décadas atrás, mucho más cerca que lo que estábamos en la década del 80, y en realidad porque la Argentina no solo que no ha tomado decisiones estratégicas de confrontar con el crimen organizado, en reducir la oferta de drogas, sino que todo lo contrario, lo que ha hecho es desarrollar políticas públicas para que este sea un país amigable con el narcotráfico. Entonces flexibilizó el control de las fronteras en un sentido y no en otro, porque dejó que ingrese la pasta base, pero no permitió que se exporten los precursores químicos. Entonces, naturalmente, el primer proceso que se dio fue que la pasta ingrese a la Argentina para que termine de ser producida, transformada en clorhidrato en nuestro territorio, y esto transformó paralelamente a la Argentina de un país de tránsito y bajo consumo a ser hoy el principal país exportador, el tercero en exportación de cocaína al mundo y el principal país consumidor de cocaína del Cono Sur. De modo tal que, a la pregunta tuya, comparándonos con México, con Colombia, de los últimos años, estamos lejos, pero estamos en una tendencia muy, muy intensa. De hecho, es el país que más ha crecido en Latinoamérica en esta penetración del narcotráfico sobre las instituciones. Carteles visibles no hay, pero se sabe que cuando no hay carteles visibles es porque con las características del narcotráfico en la Argentina han penetrado tanto ya las instituciones del Estado que no necesitan tener un nombre y un apellido, sino que saber con qué funcionarios del poder político, del poder judicial y de la policía tienen que relacionarse. Y me parece que el caso de la efedrina
ha sido el que ha puesto más de manifiesto esto. Cuando se cierra la comercialización legal de la efedrina en México y en Estados Unidos, hacía falta que otro país reciba esa triangulación de la sustancia, y la Argentina pasó de importar legalmente 12 toneladas al año a 40, 50 toneladas, y nadie mirar qué pasaba con esas toneladas que se desviaban a la industria ilegal. De modo tal que, bueno, esto también pone de manifiesto que la Argentina fue un país muy laxo, muy flexible, muy amigable con el narcotráfico. Bueno, no hay radares, esto se viene diciendo hace mucho. En realidad somos tránsito, producción y consumo de drogas. Eso ya quedó en evidencia. Esto de que primero quisieron hacer ver que era solo Santa Fe, y el comunicado de la Iglesia y los jueces ponen en evidencia que es en todo el país. Y esta manera de tratar los temas como falta mucho para estar como México, esto de minimizar la situación, ¿es acaso peligroso y como parte de una estrategia típica del narcotráfico para poder seguir trabajando tranquilos? Sí, yo creo que sí, que se juntan dos fenómenos. Es una estrategia del narcotráfico y es una estrategia electoral del oficialismo, del Estado, del gobierno nacional, porque minimizar la situación permite durante un tiempo muy corto convencer a un sector de la sociedad de que la problemática no está instalada. En realidad, en la década del 80, principios del 90, no se desarrollaban políticas tendientes a la reducción de la oferta de drogas, porque se tenía la concepción de que la droga tocaba los aeropuertos o los puertos de la Argentina para ser exportada hacia otros países, y entonces no nos afectaban internamente, porque no había alto consumo, porque no había delito vinculado al crimen organizado, no había sicariato. Y en los últimos 10 años, donde todo este fenómeno se ha expandido, lo que hizo el gobierno fue intentar hacernos creer de que era solamente una cuestión mediática, de que esto estaba inflado por los medios para lastimar al gobierno, pero que en la realidad no afecta a la vida cotidiana. Bueno, eso cada vez más queda a la vista de que no es así. Lo de Santa Fe en realidad sucede como sucede en todos los grandes centros urbanos de la Argentina. Sucede en el Gran Córdoba, en el Gran Mendoza, sucede en el conurbano bonaerense, se da en Capital Federal. Lo que pasa que en Santa Fe ha tomado visibilidad porque, por un lado, el Estado Nacional se ha encargado de estigmatizar a la provincia, y por otro lado, porque es la única provincia que ha tomado decisiones de confrontar con el narcotráfico. El resultado está a la vista, el intento de magnicidio con el gobernador Bonfatti. Hay dos elementos por los cuales la violencia en el narcocrimen se expande. Uno, porque hay un negocio que todavía no tiene dueño, como fue el caso de la efedrina en la Argentina. Llegó la posibilidad de comercializar efedrina y no había quien la gerencie, y esto tuvo como resultado concreto los 3 crímenes de General Rodríguez. Y el otro es cuando el Estado interviene y entonces reduce la torta que tienen para distribuirse las bandas de narcotráfico, y empieza una batalla entre ellas por quedarse con el pedacito reducido del mercado. Y ahí es lo que está pasando en Santa Fe, el Estado interviniendo y a veces los niveles de violencia elevándose. ¿Nos puede explicar cómo funcionan? Yo les explico a la gente a veces brevemente, que gente amiga mía que vive en México cuentan que a veces se mete gente a comercializar, no porque sea deshonesta, sino porque la amenaza es o te mato o recibís este dinero. O sea, es entre Frankenstein y el hombre lobo la opción, que pone la situación a la gente en una situación de ante la espada y la pared. Y por eso son las ramificaciones y tanta corrupción y tanta gente que abarca. ¿Nos podés explicar específicamente cómo trabajan, además de esto, o si querés expandirte en esto? No, sí, mira, nosotros la experiencia concreta que tenemos en 2 barrios del conurbano bonaerense, donde cuando empezamos a investigar el tema del Paco en el 2004, 2005, lo que sucedía era que esos sectores más vulnerables eran doblemente victimizados, porque una vez que ingresaban los vendedores, los que producían algún tipo de sustancia en el barrio, no solamente le vendían la droga a sus hijos, sino que además lo que hacían era hacerlos rehenes de esta situación de violencia. Lo que vos decías, o comercializás o te mato, bueno, de eso está lleno las cárceles
de la Argentina, las mujeres del norte que están presas, la gran mayoría de las mujeres presas en el norte son por haber sido mula, por haber vendido sustancia. Bueno, esto se da porque son rehenes de esta gente. ¿Qué va a hacer, digamos, si la clase media y los sectores mejor posicionados en esta sociedad sufren la violencia del narcocrimen y del crimen organizado en general, y tienen algunas estrategias, porque tienen acceso a un abogado, porque tienen acceso a la salud, porque tienen acceso a la comisaría, para defenderse? ¿Qué puede ser de aquellos sectores que no tienen nada de eso y ni siquiera tienen recursos económicos como para sustentarse al día a día? ¿Hasta dónde llegan las ramificaciones en materia de política y, como habla la Iglesia, de corrupción? Y bueno, la Iglesia y los jueces de la Corte Suprema lo han dicho claramente. Llega hasta las más altas esferas del gobierno nacional. Acá las políticas que se han desarrollado, yo repito, insisto con esto, no han sido por ineptitud. Han sido políticas desarrolladas en un sentido contrario a los intereses de la sociedad. Han sido políticas amigables al narcotráfico, lo que vos decías de la radarización, de los precursores químicos, de los escáneres en los aeropuertos. ¿Y qué opinás de que legalicen las drogas? Yo estudié mucho el tema, en algunos países nos dio resultado y al contrario, aumentó. Sí, y esa es una de las ideas, ¿no? Hay dos elementos. Uno, la despenalización de la tenencia del consumo, y otro, la legalización. La legalización, el mundo está muy lejos todavía de eso y por ahí podría tener mejores efectos que la despenalización. Igualmente, la despenalización, para mí hay que ponerle una mirada sociosanitaria, que la discusión debería ir por ese camino. ¿Cómo hacemos para que aquellos que padecen un consumo puedan salirse del consumo? ¿Cómo es la política de erradicar y que esto no avance? Porque uno se imagina los militares, como hubo muchos países, Colombia y demás, atacando ya directamente una guerra, por eso la Iglesia dijo va a correr mucha sangre. ¿Cómo es la manera de detener esto ahora? Para mí hay que poner una mirada de largo plazo, porque la guerra contra las drogas fracasó. Hace 30 años que hay una guerra contra las drogas y se ha ido mutando, pero además hay un problema hasta de moda, porque cuando empezó la guerra de las drogas era contra el cultivo de la hoja de coca y hoy en día tenemos las drogas de síntesis, de modo tal que la mirada debe ser cultural y de más largo plazo. ¿Cultural? Yo creo que sí, porque mientras haya consumo, sustancias va a haber, si no es la cocaína será otra. O sea que lo que hay que atacar es el consumo, prevenir. Yo creo que hay que trabajar sobre la reducción de la oferta, y esto tiene que ver con las políticas de seguridad y lucha contra el narcotráfico, y trabajar sobre la sociedad para ver qué es lo que pasa con nuestra sociedad, que necesita siempre una muleta para caminar, necesita un consumo de sustancias legales y de sustancias ilegales. Y que quede claro que esto no se arregla con derribar aviones. Es mucho más profundo y que es importante que la gente sepa, ya para cerrar, que la vida en un país tomado por el narcotráfico, donde hay territorios tomados por el narcotráfico, es complicada para todos, no es un problema del otro, sino que es muy difícil vivir, hay mucha violencia, muchos crímenes, se desarticula la sociedad, se aniquilan las instituciones y deja de haber total y absolutamente justicia. O sea, es un país imposible de vivir. Espero que no lleguemos a eso. Gracias, Sebastián, por haber estado acá. Después de la pausa, Adriana Bruno. Aquí estamos entonces en Dame el Poder con Adriana Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por volver. Es para hablar de, como ustedes saben, ella es experta en la televisión en la actualidad en la Argentina. Y vos dijiste la última vez que estuviste acá algo muy interesante, que después vi que estuvo en boca de muchos, sí, que era que cuando fue el caso tan triste de Ángela Rawson, que a falta de ficción telenovelizaban muchos temas y veo que lo están haciendo, no solamente con temas tan dramáticos policiales, sino también con el tema del narcotráfico, con el tema de la corrupción y las denuncias que hubo de corrupción. Justamente en aquella oportunidad fue por el tema de las denuncias y se faranduliza y se habla de estos temas con una liviandad que uno dice, o sea, ¿cómo pudimos haber llegado a esto, no? Sí, es cierto. No es estrictamente falta de ficción en cuanto a cantidad de horas de ficción, quizás sí en cuanto a tener aquellas telenovelas o aquellas ficciones que realmente atravesaban la sociedad, tipo un Rolando Rivas, una cosa así. Ahora la oferta es muchísimo más grande
Pero yendo al caso, sí, me parece que la necesidad, el minuto a minuto, el rating, la necesidad de hacer show televisivo de todo, está como haciendo perder de vista que hay temas que no son sujeto de show televisivo. Por esto, porque se noveliza, en algún sentido se banaliza y termina siendo más o menos, para el televidente, termina siendo más o menos lo mismo. Entonces, el apasionamiento con el que ahora que vos me remitís al caso Ángeles, ese apasionamiento de discutir con todo el mundo que si era este, que si era el otro, ¿dónde está? ¿En qué terminó? Es lo mismo que cuando se termina una telenovela. Estábamos todos, suspendíamos todo, veíamos la novela, se terminó, ya está, no cambia la vida de nadie. Lo peligroso es que con determinados temas que sí nos cambian la vida cotidiana, estemos desde los medios haciendo lo mismo. El show televisivo apasiona en el momento y cuando se termina el tema, se terminó en la cabeza de todos nosotros. Y son temas que hacen a la vida misma, ¿no? Porque la verdad es que todo esto que estamos hablando, a la calidad de la vida también. Del narcotráfico, también los hechos de corrupción, y se tratan con una liviandad en algunos momentos que uno dice, ¿hacia dónde vamos, no? Sí, además hay una cosa, cuando yo hablo de show televisivo, es como difícil de discernir, porque vos tenés por ahí un tratamiento que parece serio o que está hecho con datos realmente, que no hay datos mentirosos ni nada. Pero pongámosle un caso, desnutrición infantil. Entonces, la progresión de cómo te van contando la historia, la música incidental que se pone, la manera de narrarlo, te lo van contando como una película, cosa que para el show está muy bien, para el rating está muy bien, pero vos no podés terminar de ver un informe sobre desnutrición y que te pase lo mismo que cuando terminás de ver una película. Ay, ¿cómo lloré? No. Te tiene que involucrar, tenés que sentir que estás involucrado como sociedad, que parte de eso es tu responsabilidad. Si no te sos responsable de lo que pasó, serás responsable desde el momento en que lo sabés de cómo se sigue. Acción u omisión, claro. Pero si mi sensación emocional es exactamente igual que cuando terminé de ver una película, no es mi problema. O sea que esa es la situación de la televisión actual, entre muchos otros temas. ¿Qué otro análisis estás haciendo de quiénes están en cuanto a protagonistas y van a estar el año que viene y este año estuvieron, o viceversa? Bueno, el cambio fundamental entre este año y el próximo es la vuelta de Marcelo Tinelli, qué duda cabe. Realmente es un factor principalísimo de nuestra televisión. Esto se vio sobre todo, no solamente en el espacio que dejó Tinelli de los días de semana por la noche, el horario central, sino también en los programas de la tarde, que a falta de tener toda la alimentación que les daba el programa de Tinelli, se empezaron a alimentar algunos programas insospechadamente con temas como el caso Ángeles, como violencia de género, como no. Entonces pasamos de, no sé, la pelea entre Pachano y no sé qué bailarín, a tratar el caso Ángeles, a tratar violencia de género, a tratar narcotráfico, a tratar corrupción. No estoy diciendo que alguien determinado, que un periodista cualquiera trate el tema que trate, no pueda tratar otro tema. Pero si lo hacemos en los mismos ámbitos, en los mismos espacios y de la misma manera, estamos como embarrando un poco, mezclando todo, ¿no? ¿Va a volver con qué programa? Tinelli vuelve con Showmatch. Vuelve con Showmatch. Lo que se está ahora tratando, ves, digamos, Tinelli tiene una cosa que es que va midiendo, no necesita, es más, ni siquiera la herramienta del minuto a minuto, porque él se da cuenta perfectamente qué es lo que la gente va aceptando y no. Entonces, bueno, se está pensando en volver con Bailando por un Sueño, pero agregándole muchos segmentos de humor. De hecho, tiene
el Dream Team del humor, porque ya tiene firmados a Martín Bossi, a Fátima Flores, a Freddy Villarreal para las imitaciones. Ahora, ¿qué posibilidades va a tener de hacer, diríamos, en total y absoluta libertad desde lo mediático, ¿no? Teniendo en cuenta que parte lo compró una persona que también tiene, ¿no?, afinidad con el oficialismo. Bueno, en realidad, a ver, yo supongo que eso debe haber estado, no vi el contrato obviamente, no sé si hay muchas personas que lo hayan visto, pero Tinelli quedó como CEO responsable de Ideas del Sur, aunque la mayoría de las acciones, el 81% de las acciones pertenecen al grupo Indalo, porque el grupo Clarín vendió el 30% que todavía le quedaba. Entonces, los socios ahora son Indalo y Marcelo Tinelli, pero Marcelo Tinelli como CEO. Por lo cual yo creo, me hace pensar la historia de Tinelli, que tanto en su contrato con Canal 13 como en su firma como CEO de Ideas del Sur debe haber resguardado la independencia de contenidos. Y además va a salir entonces por Canal 13. Sí. Sí, esto, si querés, da pie a otra cosa que está en la pregunta de todo el mundo, que es la productora de Cristóbal López en el horario central de Canal 13. Por eso te digo, supongo que esto está mediatizado por la independencia que se debe haber garantizado Tinelli sobre su producto. Eso con respecto a la televisión. Sí. ¿Y qué otras novedades tenés? Bueno, y después vienen, antes hablábamos de la falta de ficción. Por ahí es la falta de ficción apasionante, esas ficciones de 40 puntos, pero lo cierto es que hoy hay ficciones en la tele y el año que viene va a haber por lo menos la misma cantidad de ficciones. Ya se están preparando telenovelas y luego la continuidad de los periodísticos, más o menos va a ser la misma. Depende de qué va a pasar televisión. con los medios, ¿no?, después de la aplicación de la ley. Sí, yo creo que en los 5 canales de abierta mucha diferencia no va a haber. No, el espectador no va a tener demasiada diferencia. Hay una consulta que sos vos quizás la persona adecuada para hacérsela. A mí me dio la impresión cuando conocí la vida de Beppe Grillo en Italia, famoso en la televisión, que pasó a la política y hasta terminó armando su propio partido. Pero era tal la impronta que tenía desde la televisión que terminó siendo un referente. Sí. ¿Acaso, La Nata, no te parece el Beppe Grillo argentino? ¿Qué hay de común y qué no? Qué difícil. A mí me pareció que sí, por eso te lo pregunto. Yo no sé, me parece que por ahí La Nata tiene más influencia en la política desde este lugar que si arma su propio partido. No, de hecho ya se sabe que no va a ser ningún partido ni se va a meter en la política, lo ha dicho más de una vez, a mí también, pero me refiero desde el punto de vista analítico y sociológico, que es el análisis que hago yo, ¿no? Me da la impresión de que parece como el Beppe Grillo, pero no sé a vos qué te parece. Sí, puede ser. La verdad es que no te lo sabría decir. Nunca lo pensé desde ese lugar, así que tendría que analizarlo un poquito más, pero... Bueno, vamos a ver si sigue La Nata el año que viene, ¿no? Creo que sí. Sigue, bueno. Creo. Bueno, gracias por haber estado acá, Adriana. Por favor, siempre es un gusto. Gracias por venir. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Dámelo Poder y traten de pasarla bien. Este programa, que ahora lo van a ver seguramente en Videograph, se repite también el próximo lunes. Gracias.